Bueno, vamos a continuar con la segunda parte pues, de la prueba testimonial y vamos a continuar en el punto de la figura después de cuando el testigo puede dar pues la pregunta. El testigo, como dijimos, en el 485 es examinado, reservado, separado uno del otro y tal, y la función propia del apoderado de la parte contraria es tratar de invalidar la declaración del testigo por disposición expresa del 485 y el juez es el único que puede considerar suficientemente declarado al testigo, pues en función de que no hay límite de preguntas en materia testimonial. Y por lo tanto, esa declaración pues del testigo tendrá un punto de límite. El juez puede hacer preguntas, dice el 487, para ilustrar su propio juicio. Recordemos pues la figura de la iniciativa probatoria del juez en materia de esta figura en relación pues a la tarifa, al auto para mejor decidir. Y en este caso pudiera también hacer en el pleno juicio sin necesidad de ser al final, sino en plena promoción, en plena evacuación, perdón, puede interrogar al testigo si así lo considera. El juez es el único que puede interrumpir la declaración del testigo cuando considere que hay algún exceso y deberá protegerlo contra todo insulto y hacer efectiva toda la libertad de tener para decir la verdad. Entonces, esa figura, pudiéramos hablar de lo que pudiera suceder ahí en la declaración, pero también tenemos que ver cómo debe dar la respuesta. Las respuestas deben ser concretas a las preguntas que se hacen, dice el artículo 298, y que son, por supuesto, declaraciones verbales y que debe pues, responder a las preguntas que le hicieren. Sin embargo, oídas las partes, el tribunal permitirá que el testigo estudie o revise notas sobre algún punto, si se trata de cantidades o en los casos difíciles o complicados. Bueno, pudiera ser, por ejemplo, un hecho que sucedió hace mucho tiempo, como nuestra justicia, y ahora más con estos últimos años se ha complicado un poco más la jurisdicción o la justicia, y los juicios se retardan más de lo normal, y además de todas las suspensiones que hemos tenido en los últimos tiempos. Y eso pueden ser hechos que ocurrieron hace mucho tiempo, no hay duda. Y además de eso, personas de una edad en particular que a lo mejor sus recuerdos no son tan precisos y tan claros, se les puede permitir que esto también hagan la consulta si el tribunal así lo considera. Hay otra figura aquí de la excepción en relación, antes de entrar a hablar de la inhabilidad absoluta y relativa, de las personas exceptuadas para declarar. Aquí existe todavía en Venezuela un fuero especial para las personas de alto nivel gubernamental y militar, incluyendo los obispos y los arzobispos, en relación a, dice el artículo 495, que lo comentábamos en la materia de posiciones juradas, en relación a los testigos que están exceptuados de no de no declarar. Creo que la excepción es que no están obligados a comparecer a la sede del tribunal, pero le podrán hacer, o bien se traslada al tribunal a la morada, entiéndase la morada, no a la oficina pública, a la morada, su vivienda donde vive con su familia, a tomarle la declaración, o en el caso particular enviar también un interrogatorio por escrito y deberá responderlo, pero claro, en el interrogatorio que les habla se pierde pues la esencia de la pregunta por relación a la dinámica de la pregunta y la repregunta, o sea que es bastante complicado todavía que tengamos estos fueros especiales. También existe la figura en relación a las misiones diplomáticas, entiéndase que son los que tengan inmunidad diplomática, no un empleado de la embajada, sino la inmunidad diplomática se le da a ciertos cargos y ciertos rangos en materia de la jurisdicción, de la figura pues, del Acuerdo de Versalles en relación a la inmunidad diplomática, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, en este caso, pues de ser de lo que incluye esa figura de inmunidad diplomática, remitirle pues una rogatoria. Acuérdense que es un estado diferente, aunque es un territorio de la República de Venezuela, pero esa parte de la embajada o esos funcionarios tienen una extraterritorialidad y habría que enviarles entonces una rogatoria para que estos contesten tal pues con ese rogatorio por escrito que se requiere, pues. Visto pues esta excepción particular en relación a las excepciones del 495 de las personas exceptuadas a concurrir, repito, a la sede del tribunal, no se habla de excepciones de no declarar, sino de no comparecer a declarar a la sede del tribunal,
vamos entonces a ver las inhabilidades absolutas y las inhabilidades relativas para ser testigo. Pero antes de ello quisiera también agregar que así como hay personas exceptuadas, el 481 también da una serie de personas que pueden excusarse a declarar, y así dice el 481, toda persona hábil para ser testigo de la declaración podrán, sin embargo, excusarse, no aquellos exceptuados del 495, sino los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado y los afines hasta el segundo, ¿ok? Ya comentaremos el 479 que no impide de esta figura. El que por su estado de profesión, acuérdense de los ordenados INSACRI que ustedes estudiaron en Derecho en Persona, en Derecho Civil, por su estado de profesión deban guardar secretos respecto a lo que se trate, secreto de confesión, etcétera, etcétera, y algunas profesiones, tal como la nuestra, la profesión de abogado, que tenemos secreto profesional. Hay otras profesiones, el médico, que no así, pues en materia penal, donde en materia penal toda persona está obligada a declarar en nuestro derecho civil. Las personas que tenemos secreto profesional podemos exceptuarnos de declarar. Entonces, dijo Santo Tomás que el cliente que confió en la declaración, en algo que le confió a su apoderado, pues no hay duda de que eso pudiera caer ahí, pues, en materia de la prueba de confesión. Disculpen, la prueba testimonial en la reserva de la declaración o el secreto profesional. Yo tengo mis reservas en materia penal porque en materia penal dice que si estás en juego la libertad de una persona, no debiera haber esa figura del secreto profesional. Pero en materia ahora en estos años, en materia de los profesionales del periodismo, que tienen también, tienen derecho a no relevar su fuente, eso es una cuestión que tiene rango constitucional y a través de la ley de ejercicio profesional del periodismo, pero bueno, ya sabemos, no hago más comentarios sobre el punto. Pero hablando pues de la imposibilidad de ser testigo, fuera de estas figuras de excusa, cuando dice excusarse no impide que no puedan declarar, pero en materia de la inhabilidad absoluta, no hay duda de que nunca podrá ser testigo, de acuerdo a lo que dice el 477, el menor de 12 años, entiéndase, los niños no pueden ser testigos en materia civil sin entrar a conversar sobre lo que dice la ley orgánica de protección de niñas y adolescentes, en esa jurisdicción ley orgánica, etcétera, pirámide de Kelsen, etcétera, pero en materia civil, los menores de 12 años, o sea, los niños, quiere decir que un adolescente sí puede ser testigo en materia civil. Lo que hay en base a interdicción no ayuda. Si tú tienes interdicción declarada por un tribunal, no tienes una capita de minucia y por lo tanto tú no tienes tu capacidad de ejercicio de goce pleno, por lo tanto no podrás ser testigo. Y después dice lo que hagan profesión testificará en juicio. Es una figura que tuvo su sentido al inicio de la reforma del Código en el 86, pero que ha desaparecido porque pues, no pueden ser testigos, porque la sencilla razón era que antes, cuando el Código anterior, en la promoción del testigo, el promovente indicaba en el escrito de promoción las preguntas que iba a hacer y podía reservarse otras, pero en esencia cualquier persona que con cierto más o menos nivel de inteligencia podía aprenderse las preguntas y las respuestas y por lo tanto se convertía en un testigo profesional. En materia de las relativas, implica que es que no pueden ser en un juicio en particular, en ese juicio en particular, pero pueden ser en otro. Si vieron o oyeron como ciudadanos, recuerde usted lo que dice que toda persona, como dijimos ya, hábil para ser testigo, debe dar declaración, o sea, que no esté incurso en estas inhabilidades o que se excuse, de acuerdo a lo que dice el 481, pero toda persona hábil tiene la obligación de dar declaración. En materia de las relativas se implica, vuelvo a repetir, es aquellos que no pueden ser testigos en un determinado juicio. El 477 dice que nunca podrán ser testigos. El 478 es que pueden ser testigos en cualquier juicio, menos en ese particular. Y el primero que se nos viene a la cabeza, o al momento acá, es nada más y nada menos que el magistrado que está conociendo, el juez que está conociendo la causa, no puede ser testigo donde él es el que va a decidir. ¿Por qué? Porque está emitiendo opinión, tiene interés en la resulta del procedimiento. Entiéndase que estas personas enumeradas en el 478 es porque tienen interés directo o indirecto, económico o no, en las resultas del procedimiento. Y no hay duda pues de que el juez tiene una figura aquí, un interés en la resulta del procedimiento, si está declarando como testigo, por lo tanto la ley le impide que él sea testigo en ese procedimiento donde él va a sentenciar. Puede ser en cualquier otro, pero en ese no.
El abogado apoderado de la parte a quien represente, yo no puedo ser testigo de mi cliente en un juicio, pues, porque repito, él me confió cosas a mí que yo tengo interés y no estoy obligado a declararlas, además de que sería antiético, además de que es una norma moral, ¿okay? Pero que es una norma jurídica aquí que nos dice que no puedo ser testigo de la persona a quien yo represento, pero sí puede ser testigo de la parte contraria. Testigo de la parte contraria me puede promover a mí como testigo. Yo, un abogado de la contraria, me puede promover a mí como testigo sobre un hecho en particular, por supuesto. Yo podría excusarme con el secreto profesional en el momento de declarar. El vendedor en las causas de evicción, sobre la cosa vendida, por supuesto, si ya me están demandando por evicción, por vicio oculto o quanti minori, no hay duda de que yo tengo interés en la resulta del procedimiento y por lo tanto no puedo ser testigo. Los socios del asunto de la compañía, por supuesto, yo tengo interés en que la compañía funcione, en que todo siga bien, yo no puedo ser testigo en un juicio donde está inmiscuida mi empresa, la empresa donde yo soy socio. El heredero presunto, no hay duda, si tú eres heredero presunto, estás buscando que te declaren heredero verdadero, presuntamente hay una presunción de que tú eres heredero, y si te declaran heredero, si en esa presunción de que tú eres heredero, pudieras tener interés en la resulta de un procedimiento. Además, dice el código, el que tenga interés, aunque sea indirecto, en las resultas de un pleito, bueno, insistir, económicas o no. Y remata el artículo hablando del amigo íntimo y del enemigo. El amigo íntimo no puede ser testigo a favor de su amigo. Y el enemigo no puede ser testigo en contra de su enemigo, pero sí puede ser a favor de su enemigo. Así como el amigo íntimo puede declarar en contra de su amigo, porque lo que dice aquí es que él no puede declarar a favor de su amigo, y el enemigo dice que no puede declarar en contra de su enemigo, pero puede ser, ambas se pueden invertir, o sea que no hay duda de que si declaran a favor o en contra de su enemigo o a favor de su testigo es parcial, hay interés en la resulta. Hay aquí dos normas del 479 y el 480 que habla la imposibilidad de testificar a favor ni en contra, y en el caso de los ascendientes, descendientes y cónyuges. Yo no puedo declarar ni a favor ni en contra de mis ascendientes, de mis padres, pero tampoco puedo, ni mis tíos, pero tampoco puedo declarar en contra ni a favor de mis hijos, de mis descendientes, de mis primos, de mis sobrinos, perdón. Pero tampoco puedo declarar en contra ni a favor de mi cónyuge. O sea, yo estoy inhabilitado porque hay un interés también, pues yo quiero favorecer a mis padres, a mis hijos, a mi familia, a mi cónyuge, etc. Por lo tanto, yo no puedo ser testigo. Dice, nadie puede ser testigo en contra ni a favor de su ascendiente o descendiente o de su cónyuge. Hay aquí la figura del servicio, de la persona que trabaja en una casa, cosa que se ha perdido mucho pues, por la situación de economía que tenemos, pero dice, no podrá ser testigo ni a favor ni en contra de quien lo tenga a su servicio. O sea, que la persona que trabaja en una vivienda como empleado del dueño o la dueña de la casa no puede ser testigo a favor de ella, ni en contra, pues. Ahí se transmiten muchas series de cosas. ¿No? Entiendo que es una norma de hace más de 40 años, pero está vigente todavía. Imposibilidad de testificar a favor, en materia de 480 dice que no puede testificar a favor, pero puede declarar en contra, entiéndase. No puede testificar a favor de las partes que lo representen los parientes consanguíneos o afines. ¿Okay? Los parientes consanguíneos afines hasta el 4º grado y hasta el 2º grado. Además de que pueden excusarse por 481, no pueden testificar a favor, pero pueden testificar en contra. Si deciden no excusarse y concurrir al juicio a declarar, pueden declarar en contra, porque a favor no pueden declarar por el impedimento del 480. Se exceptúan de aquellos casos, cuando se trate de probar, en aquellos casos de rectificación de acta del Estado Civil que estudiaron de Procesal Civil 4, en materia de rectificación de acta del Estado Civil, para probar parentesco o edad, en los cuales se pueden ser testigos los parientes aun cuando sean ascendientes o descendientes. Aquí hay la excepción de la última parte del 479, que pueden ser ascendientes y descendientes, pueden ser testigos para las rectificaciones de las actas del Estado Civil, ya sea nacimiento, matrimonio o defunción, por pues disposición expresa del artículo 480. Ahora bien, ¿para qué nos sirven esas inhabilidades absolutas relativas? Primero, que lo que no pueden ser testigos, lo que no pueden declarar ni a favor ni en contra, etcétera, etcétera. Pero hay aquí el último punto del tema, que es la tacha de testigo. ¿Por qué? Porque si tú como contraparte en un procedimiento entiendes que los testigos promovidos por tu contraparte están en curso en las causales del 477 siguiente, tú tienes el derecho de objetar al testigo. Yo utilizo el término objeción para que ustedes no confundan la tacha. ¿Okay? Repito,
insisto, yo insisto nuevamente por segunda vez, no uso la palabra tacha para no confundirlo con la materia de la tacha del documento público-privado, por eso voy a hablar de objeción cuando hablo de la objeción de testigos, que está previsto en el artículo 499, 500 y 501. Ahora bien, yo puedo, conociendo la promoción ya hecho público, el acto de admisión y anexadas las pruebas al expediente perfectamente, no hay duda pues de que yo puedo tener la posibilidad de saber qué testigos promovió mi contraparte y qué relación puede haber y que pudiera haber inhabilidades absolutas relativas de las que hemos comentado, y por lo tanto me nace el derecho yo de tener la posibilidad de objetar a este testigo, ¿ok? En el caso particular del 499 dice que yo puedo objetar la declaración del testigo de la parte contraria, yo no puedo objetar los míos, sino objetarlo de la parte contraria, dentro de los 5 días siguientes de despacho de admisión de la prueba, dentro de los 5 días siguientes después del acto de admisión, cuando este ha quedado firme, entiéndase, porque si el acto de admisión, acuérdense ustedes los principios precursivos de los lapsos procesales, que para poderse abrir un lapso siguiente tiene que cerrarse el anterior. Hemos dicho y sabemos que son 3 días de admisión para que el juez admita. Si el juez la admitió en el primero, hay que esperar que se cumplan los 3, o si lo admitió en el segundo, hay que esperar que se cumpla el tercero, para que después de ese tercero, por eso digo que después del tercer día se cuentan 5 días de despacho, para que en ese lapso, dentro de los 5 días, cualquiera de ellos, puedo yo, como bien dice aquí, dentro de los 5 días siguientes, un lapso, pueda yo entonces objetar la prueba del testigo promovido por mi contraparte, por considerarlo que está incurso en las causales de inhabilitación relativa absoluta del 477 y siguiente del Código de Procedimiento. Ahora bien, no por ello, porque el testigo haya sido objetado por mi contraparte, se le impedirá tomarse la declaración. El testigo puede declarar. La sola presencia del testigo en el momento de la declaración se entiende, como dice la norma 499, como insistencia de tomarse la declaración e insistir que ese testigo es hábil. ¿Okay? Solo la presencia, dice aquí en la parte final del 499, la parte promovente en el acto de declaración del testigo se tendrá como insistencia. Leo todo el artículo. La persona del testigo solo puede ser objetada dentro de los 5 días siguientes a la admisión de la prueba, aunque el testigo sea objetado ante la declaración, no por eso dejará de tomársele la declaración si la parte insistiera en ello. La sola presencia de la parte promovente en el acto de la declaración del testigo se tendrá como insistencia. ¿Por qué? Yo insisto en que se le tome declaración hacia el testigo ha sido objetado por estar incurso en alguna de las inhabilidades absolutas o relativas. Porque el 501 me dice que, propuesta la objeción, tengo que probarlo. Yo alego y debo probar. Así que yo tengo no solamente la carga de evacuar las pruebas que me corresponden del principio de control de pruebas que hemos estudiado ya en forma extensa, sino que además de eso tengo que probar y utilizo todos los medios de prueba posibles y tengo que promoverlos para yo demostrar al juez que el testigo promovido por mi contraparte tiene una objeción de la prevista en las inhabilidades absolutas y relativas. Y el 511 dice, propuesta la objeción, debe comprobarse en el resto del término de prueba. Son 5 días que tengo para objetarlo y debo insistir entonces que yo debo ahí objetarlo y promover la prueba que voy a utilizar en los 25 días de despacho siguientes que tengo para probar la inhabilidad absoluta y la inhabilidad relativa. Por eso que el 499 dice que si se le toma igual, ¿por qué? Porque si yo no puedo probar la inhabilitación, ese testigo es hábil. Esa es la sencilla razón por la cual la ley es lógica, el legislador es lógico, me dice que sí, como no, tú lo puedes objetar y promover tu prueba para que en el resto del lapso de evacuación de pruebas demuestres que el testigo es inhábil, pero si tú no lo puedes probar, ese testigo es hábil. Por supuesto, eso lo va a declarar el juez en la sentencia definitiva, o sea, no es el momento de la conclusión de los 30 días de evacuación. Además de eso, dice el 501 que también podrán admitirse las pruebas de la parte contraria. Pues aquí hay una contradicción, entonces tiene que derecho ambas partes, una de promover las pruebas que le pudieran favorecer de los hechos que ellos alegan de la inhabilidad y la parte contraria para tratar de
de control de prueba, perjudicar que esa prueba de inhabilidad que tomó de su contraparte sea cierta. O sea, hay ahí siempre un principio de contradicción, donde, perdón, de control de prueba, donde bien lo dice el 501, la propuesta la objeción deberá comparecer en el resto del término de la prueba, admitiendo también la que promueva la parte contraria para contradecirla, o sea, para controlar su prueba, ¿okay? Para tratar de destruir la inhabilidad que le imputan a sus testigos. Yo decía también que yo no puedo objetar al testigo promovido por mí, pues se entiende que yo conozco las cualidades de mi testigo. O sea, es imposible que el testigo esté incurso en alguna, se entiende la norma, por supuesto, de que yo no tengo conocimiento de las causales absolutas o relativas previstas en el 477 y siguiente. Pero el 500, el artículo 500 dice que no podrá objetar la parte del testigo presentado por ella misma, que nos ratifica lo que hemos venido diciendo. Yo no puedo objetar al testigo promovido por mí, aunque la contraria se valga de su testimonio. Aunque la contraria, repito, se valga del testimonio de la parte que yo no sabía que tenía una inhabilidad, etcétera, etcétera. Dice que la única posibilidad de que yo pueda objetar un testigo promovido por mí, y esto es una causal diferente a la del 477, es que el testigo haya sido sobornado, o sea, le hayan dado soborno u otra forma, o dinero, o haya sido caucionado por un error, doble y violencia, etcétera, y se pueda demostrar que ese testigo fue sobornado por alguna razón. Así que pudiéramos buscar en novelas o en televisión o en películas, pero hay la posibilidad, pues, de que si tú sobornas y yo puedo demostrar el soborno, no hay duda, pues, que ese testigo promovido por mí no tiene valor. A menos que se haya sobornado, caso en el cual su testimonio no valdrá en favor de la parte que lo hubiere sobornado. O sea, si yo demuestro que mi testigo fue sobornado y declaró a favor de mi contraparte, no hay duda que esa declaración no lo va a favorecer a él, porque yo demostré en los 30 días siguientes, en los 25 días, perdón, siguientes de la evacuación, que el testigo fue sobornado o hubo otra forma de intimidación para que el testigo no declarara. Hemos terminado, pues, el tema número 10 de la prueba testimonial.